Hay que ser prudente. De hecho, no puedo tocar en el tema. No, Ya vivo ahí. Ya quieres porque complicar todo. a Michel le gusta la... Ah, chicha, sí. Ah, ya lo conoce, A ¿no? Michel le gusta la marcha, sí, sí. Te dice, bueno, perdona que te pregunte sobre esto. Yo, Perdona que te digo, no puedo responder. Ya está, dígame después. Tú quédate ahí, cada uno de un sitio distinto. quiero entender lo que acabas de decir. Simeón, Entonces, el explícame un bar. poco mejor por qué Jesús no los unió a todos. Es Solo- un tema solo- ya de solo- cultura porque Solo un segundito, por lo favor. que uno cree es que es aceptable. Esperemos, espera, aquí voy a Solo- hacer el papel de mediador aquí para que Solo, no haya... solo termino este para que no argumento. haya bombas Solo de un termino lado este para argumento. Es el romantismo, ¿no? Aquí cada tenemos uno- una romantización de todo eso. No, que Espera, un Jesús viene momento, con esto. Magdo. Si piensas así, Magdo, No. esperamos... Es un- Espera, un momento, ¿entiendes? un momento. Si un ves momento. la Magdo, Biblia con un Magdo, por acercamiento, favor. Vamos a hacer una cosa, que cada uno cumpla con su momento de hablar y luego... Espera, Trae- un momento, Magdo. la separación. Ya comentas algo. Eso es normal, acontece El siempre mismo- que a siempre ver. un grupo donde hay un judío piensa de, oye, he escuchado. Estás haciendo la víctima sí. aquí, ¿no? El otro, Yo quiero aquí, como conozco al pastor Leandro, yo sé que es un apaciguador. Tráete un poco de refresco aquí, pastor. ¿Tú qué opinas del tema que estamos hablando? Todo en paz y todo. ya, Sí, sí, No, sí. no, ya lo sé. Eres tú que estás metiendo chicha. a lo mejor creo que Ahora soy yo el malo, ¿no? Eres tú. Muy bien, queridos, estamos aquí una vez más y hoy estamos con solamente personas que ya ha pasado por este canal. Estamos con el pastor Samuel Vázquez, con el pastor Leandro Lemos, de hecho es mi pastor, que me tiene que aguantar, pastor. Estamos con Douglas, Douglas ya es de la casa ya, ¿no, Douglas? Siempre Ya, estamos juntos. ya hace parte ya. Y Magdo da Silva. sí, el Magdo da Silva. Ah, ahora le dice el nombre. Es que estábamos Sí. hablando aquí antes de empezar cómo se llamaba su nombre en judío. ¿Cómo se? ¿Cómo? Ah, Ah, siempre que se va a referir a alguien sería el Douglas. Sí, Magdo. sí. Muy bien, pues quisiera yo que cada uno de vosotros se presentara para nuestros oyentes, para tener claro con quién estamos hablando. Y por favor, desde mi mano derecha hasta Ujú. la izquierda, Pastor Samuel Vázquez, por favor, preséntate a nuestro público. Ujú. Bueno, pues soy Samuel, soy pastor en una iglesia en Sabadell, aquí en Barcelona. Y bueno, pues estoy casado, tengo 4 hijos y bueno, tengo una pasión profunda por Dios y por predicar su evangelio. Y eso es lo que hago, eso es a lo que me dedico. Y bueno, me gusta ser sensible con los temas de la familia especialmente, me encanta, y en sí de la iglesia, ¿no? Intentar acercar a la iglesia lo máximo posible al Señor y también que vivan su fe desde una sinceridad, desde una realidad en el contexto en el que vivimos y no simplemente desde la doctrina, la religiosidad o los contextos en los que nos marcamos tradiciones, sino vivir el evangelio tal y como el Señor nos lo entregó. Es difícil, pero lo podemos intentar. Genial, Pastor Leandro Lemos. Pues yo soy Leandro Lemos, soy pastor de la iglesia Upper Church aquí en Barcelona y soy casado, tengo 3 hijos y soy brasileño de Río de Janeiro y hace 17 años que estoy en España, estoy en Barcelona y siento que este es mi llamado para las naciones, por vidas, a ser discípulos del Señor Jesús y estamos aquí para Servir y perder. servir y perder. Este es el pilar de AP Church, servir y Así es. perder. Es una cosa que me ha impresionado desde la primera vez que estuve por ahí, el pilar de la AP Church, servir y perder. Me ha enseñado mucho en muchos momentos de dificultad Ujú. el lema este, servir y perder. Me gusta, es una cosa que me apasiona de AP Church. Magdo, bueno, al Douglas ya conocemos. Magdo, por favor. El Douglas hoy no lleva la camiseta amarilla, ¿no? La No, típica. por fin, tío, ya. Pues mi nombre es Magdo Silva, yo soy de profesión un cocinero, me he especializado en la cocina mediterránea. Llevo más de 15 años detrás de los fogones, soy chef ejecutivo y he estado aquí en Barcelona con los grupos más importantes de restauración. Soy casado a long times, como dice, hace una cantidad de tiempo, un poco más que vosotros, con la misma señora
ya tenemos una hija y, y descubrimos nuestras raíces hebreas, ¿no? Entonces me he vuelto totalmente al judaísmo, a pesar de que vengo de Brasil, soy de Minas, entonces ahí tiene un historial muy grande de judíos sefaradí que se fueron ahí y hemos descubierto nuestras raíces hebreas hace ya un tiempo y entonces nos volvemos totalmente nos metemos por ahí, por la Torá. Hoy nos encanta guiar personas que quieran guardar la Torá según los antiguos caminos, ¿no? El profeta Jeremías dice que buscáis por las veredas antiguas, los caminos antiguos, y andáis por ellos. Y es exactamente lo que un remanente de Israel está haciendo exactamente en ese momento, buscando personas que quieran seguir por los caminos de los antiguos, ¿no? Cuando digo antiguos, mucha gente se asusta porque dice, pero si las cosas van por todo nuevo, y ya estoy acaparando la atención de vosotros, ¿ve? Bueno, aquí Entonces, ya veo que hay pique aquí entre unos caminos más antiguos, adelante caminos hablamos nuevos. de este tema, dejamos ahí Vale. y Bueno, esto. el tema principal aquí, ¿cuál sería? Estamos a final de 2024. Ha sido un año que yo personalmente, para mí, ha sido muy marcante, pero además hablar, ir un paso más allá, creo que ha sido marcante para todo el mundo. Llevamos 2 años de guerra en el este europeo, entre Rusia y Ucrania. Llevamos ya un año de guerra entre Israel y Palestina. Y claro, aparte de eso, tenemos otras guerras por el mundo. Corea del Norte con Corea del Sur. Bueno, más bien más Corea del Norte con Corea del Sur, entre China y Taiwán, que hay ahí un pique también bastante raro, que a cualquier momento eso se puede explotar. O sea, llevamos un año complicado en el sentido de guerras y aparte cada uno con sus problemas personales, con sus luchas y venimos de la Dana que ha asolado Valencia, que ha sido un desastre, si no es el mayor, uno de los mayores que pasó en Valencia, que desde nuestro canal dejamos aquí nuestro apoyo a los valencianos. Y entonces, mi idea es llamarlos a pastores, a un judío, a personas que conocen del tema de guerra como el Magno, pero al mismo tiempo a personas que traen esperanza como pastores, esperanza de tiempos venideros. Empezando por el pasado, yo quisiera hacer una pregunta a los pastores. ¿Cuál es eh, la, 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 ¿cuál sería el tema que une lo que está pasando en el mundo con la Biblia? No sé si me explico bien. ¿Qué dice la Biblia de los tiempos que estamos pasando hoy en día? Si podemos empezar con Pastor Leandro Lemos. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos trae la Biblia? ¿Qué nos está pasando hoy? ¿Hay alguna similitud? Total. En realidad, nosotros, desde nuestra perspectiva del conocimiento de la palabra de Dios y ser discípulo de Jesús, nosotros creemos en lo que Él dijo, ¿no? En su palabra. Y al final, nosotros sabemos que como va caminando la humanidad, nosotros sabemos que es por estar lejos de Dios. Primera cosa, ¿no? Y la Biblia dice, y es claro que el pecado nos separó de Dios y sigue separando al hombre. Y por si multiplicar la iniquidad, el amor de muchos se ha enfriado y al final todo eso contribuye para que aumente la violencia, las guerras en diferentes naciones. Y al final no es nada nuevo porque al final Jesús, hablando su palabra en San Mateo capítulo 24, dice que vendría guerra, rumores de guerras, terremotos, maremotos, cambio en la naturaleza y todo eso por la contaminación del pecado, de la desobediencia. Al final, nosotros hemos generado todo este caos por apartarnos de Dios. Y al final son consecuencias del error de la humanidad, del hombre. Estamos en tiempos de finales, ¿no? En tiempos de fin. Estamos sufriendo una consecuencia de nuestros propios errores. Exactamente, es una manera de que
de nuestros errores, de nuestros pecados, darnos cuenta que estamos haciendo las cosas mal, que al final no tiene nada que ver con ser bueno, con vivir en Europa o vivir en América Latina, no tiene nada que ver, sino que son consecuencias de nuestros errores, es decir, decisiones que nosotros tomamos de apartarnos de Dios. Y al final nosotros vemos violencia, guerra dentro de los hogares, porque al final no es que salga a la televisión que hay guerra allá, hay guerra aquí, sino que estamos viviendo guerra dentro de los hogares. Maridos que están matando a sus esposas, que estamos viendo, ¿sí o no? Hijos que están maltratando a sus padres. Entonces es una multitud de cosas que está ocurriendo que se originó a través de la desobediencia, del pecado del ser humano. Llamando al pastor Samuel para la conversación. Y así hago, preguntando a los dos, pero responde quien quiera, ¿vale? Voy a apretar un poco. La palabra dice que no se cae una hoja al suelo si Dios no permite. Todo lo que está pasando tiene la permisión de Dios. Es una buena pregunta. Una pregunta así un poco provocante también, porque Es, si estamos pasando guerra, ¿Dios has permitido esta guerra, Pastor Samuel? ¿Cómo va el tema? Hay un propósito con todas las cosas y Dios tiene un propósito con todas las cosas. Eh, Decir que Él tiene la culpa me parece excesivo, pero decir que Él está detrás de todo, sí. Todo lo que sucede es con un solo objetivo, que cualquier hombre, en cualquier lugar, en cualquier contexto, en cualquier momento, se vuelva a Dios. Todo. En la Biblia vemos un montón de ejemplos de situaciones de personas que vivieron cosas que podemos decir que eran terribles, pero Dios tenía un propósito con todo eso y era que cada una de esas personas tuviera un encuentro con Él. Entonces Dios convirtió algo que a nuestros ojos o a nuestra experiencia es algo malo, lo convirtió en algo bueno. De ahí Romanos 8:28 que dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Es decir, si tú tienes propósito en Dios, todas las cosas van a ayudar para bien. Amén. Y pensando en lo que dijo Leandro, yo creo que siempre estamos en los últimos tiempos. Pero siempre estamos en los últimos tiempos y tenemos que preguntarle a Pablo y a Pedro. Pablo y Pedro vivían cada día, después de que Jesús ascendió a los cielos y les dejó con la gran comisión, ellos vivían cada día pensando que Jesús volvía mañana. Juan vivía con esta misma expectativa. De hecho, en los escritos de Pablo, en las cartas de Pablo a las iglesias o a sus colaboradores íntimos, él les decía exactamente estas cosas. El Señor viene pronto. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tiene que vivir como que si el Señor viniera hoy mismo, no ni siquiera mañana, sino hoy mismo. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que todos tenemos que estar preparados para ese encuentro con el Señor. Mientras nosotros no tengamos en cuenta eso, vamos a seguir viendo todas las cosas. ¿Cuándo es el día de la vuelta del Señor para cualquier persona? Bueno, pues la Biblia dice que no sabemos ni el día ni la hora, hablando de la venida de pero con un Jesús. matiz. No sabemos ni el día ni la hora, solamente que la venida del Señor puede ser para mí si yo al salir de este lugar cruzo la calle, no miro bien y un coche me atropella. Ese es el día de la venida del Señor, para mí. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado para Pedro, para Pablo, para los primeros mártires de la iglesia? ¿Cuánto tiempo ha pasado para aquellos que comenzaron la reforma protestante con respecto a mí y respecto a la venida del Señor? Un abrir y cerrar de ojos. Todos, en alguna manera, vemos los tiempos alrededor y conforme a la desobediencia, como dijo Leandro, conforme a esa rebelión del hombre contra Dios, es que estamos sufriendo todas estas cosas. A veces tratamos de buscarle los 5 pies al gato, siempre estamos buscando, intentando justificar todo lo que está pasando. Lo que está pasando es fruto de una lejanía del hombre de Dios. Vale, eso está muy bien para nosotros que somos cristianos y entendemos. Pero para una persona que, por ejemplo, es atea o que no cree en Jesús, o que es incluso agnóstica, ¿cómo le explica eso? Porque a mí me parece lógico, ok, es consecuencia de nuestros hechos, vale, a mí me parece bastante lógico, pero ¿cómo explico yo eso a un agnóstico, a un ateo o a alguien que no cree? Pero, La pregunta va un poco más allá. Michelle, y sumando a tu pregunta, porque ya quiero traer a Magdo a la conversación, porque Magdo, de acuerdo a Torá, Ujú. el Mesías todavía no ha venido, ¿no? O tiene la venida del Mesías. Pues los No, judíos ni siquiera creen que Jesús es el Mesías, ¿no? no de acuerdo a la Torá. Es un, son
raíces de pensamiento que dice que el Mashiach sí, no ha venido todavía. Incluso lo espera recién, ¿no? Vale, Entonces, entonces aquí la misma pregunta que me la hice a los pastores, yo ahora me lo hago a ti, en el mismo prisma. Según el judaísmo, todo el mal que estamos viviendo, teniendo en cuenta lo que hemos pasado este año, a quién culpamos? ¿A qué viene eso? mm, el pensamiento no está mal, exactamente eso. Por el hombre se aleja de Dios. Yo aquí hago el Sí. abogado del diablo, ¿eh? No, no, Estoy por aquí el un hombre poco, alejarse, pero Yo no lo quiero ni como abogado. entre la, muchas la- comillas, ¿eh? Ojo. si pensáis que dice el cristianismo y el judaísmo, el judaísmo es la raíz del cristianismo. Entonces, una gran parte de los pensamientos están fundamentados en el judaísmo. Entonces, por el hombre distanciarse, alejarse de Dios, es que vienen los males que tenemos O sea ahí. que la respuesta es muy parecida a lo que dijo el pastor Leandro. No es Entonces, exactamente igual, no yo es muy también. parecido, exactamente igual. El judaísmo cree que esto. Luego, no podéis generalizar porque dentro del judaísmo tiene un montón de divisiones, de caminos, de personas, de pensamientos que piensan de forma diferente. Yahshua HaMashiach los identificou muitos, os saduceus, os fariseus, e isto sigue existindo hasta os dias de hoje. Não com os nomes que tinha naquela época, pero com diferentes formas de pensamento, sabe? Então, te lo van a dizer um montão de coisas. Né? Então, tem os que estudam a Kabbalah, os cabalistas, tem os, como se diz, ortodoxos, ultra ortodoxos y así van. Entonces, cada cual piensa de una manera, ¿entiendes? Pero luego tienes que ir o que es que la Torah, la Tanaj, nos orienta. ¿Qué dice la Torah? Vale, aquí partiríamos para segunda parte. La primera pregunta ha sido una respuesta unánime, que el mal en que vivimos, lo que estamos pasando, viene por una separación del hombre con Dios, o de Dios con el hombre. Viene una separación que la culpa la tenemos nosotros. Pero volviendo a la pregunta que había hecho a ti, y quisiera que cada uno respondiera a su manera. Está muy bien, ok. Es una separación que hay entre el hombre y Dios, que nos trae los resultados que tenemos hoy en día. Pero está muy fácil para yo creer en esto. Yo soy cristiano, tengo raíces cristianas, entiendo lo que queréis decir, pero ¿cómo explico esto a un ateo? Porque para un ateo esta respuesta no tiene lógica. La respuesta que estáis dando para un ateo no tiene lógica. Entonces, ¿cómo se lo explicaría eso? Lo que pasa es que un ateo está pensando en que todo lo que tiene delante de sus ojos es toda la realidad. A un ateo quiero agregar más, a un ateo agnóstico o una persona que está medio perdida también, Una que persona que tanto dice que no hay Dios, como una persona que dice puede ver algo. que exactamente. Vamos a ver, el tema está. Yo no le puedo decir, yo no le puedo decir otra cosa que no es la que entiendo, la que conozco. Es decir, una persona que no tiene temor de Dios y que no cree en Dios o no cree que haya un Dios, al final todo lo que tiene a su alrededor le busca una explicación que la trate de justificar y que además que le dé entendimiento. No hay un entendimiento de todo lo que pasa. O sea, yo no puedo entender por qué un señor tiene ansias de poder y que en esas ansias de poder pues quiere conquistar el terreno o el territorio de otro país. No entiendo por qué alguien que en su odio religioso quiere atentar contra otra persona. No entiendo por qué una persona que en su mente dice soy dueño de esta persona y la mata porque dice que la ama. Hay un montón de cosas que yo no entiendo una explicación y lo que quiere la humanidad es entender, explicar, razonar, llevar todas las cosas a una lógica. Muy bien, me parece muy bien, pero yo desde la fe lo único que puedo ver es que nuestra realidad es la que es por la separación de Dios. Cuando se creó cuando Dios creó el mundo, todo estaba en caos. Él trajo orden, trajo luz. Pero el hombre decide rebelarse contra Dios. Es ahí que aparece el pecado. La humanidad vive con el pecado.
La única manera de quitar ese pecado es a través de Jesucristo. Jesucristo reconcilia al hombre con Dios y pone paz en todas las cosas. Buscáis paz, 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 pero no la encontráis. Y en la palabra vemos estos mismos ejemplos. Donde se halla la paz es en Cristo. ¿Quieren que haya paz? ¿Quieren que no haya estos temas? ¿No quieren que nos reunamos la próxima vez para hablar de esto? Vamos a hablar de Jesucristo como reconciliador de Dios con el hombre y el hombre con Dios. Y a partir de ahí, reconciliador los unos con los otros. Entonces, no hay respeto por el prójimo. ¿Pero por qué no hay respeto por el prójimo? Porque no hay temor de Dios. O sea que el principio y el fin es Por del supuesto, o sea, a mi manera de ver, no puedo hablar desde otro campo ni de otra perspectiva. A mi modo de ver, todo comienza con Él y todo va a terminar con Él. La razón por la que estamos aquí es para que podamos tener un encuentro con Cristo. Lamento que a lo mejor esta perspectiva no sea comprensible para otra persona, pero a la luz de las Escrituras y conforme a nuestra fe, es lo único que podemos decir. Pastor Leandro. Es verdad, porque en realidad lo que muchas de las veces nosotros tratamos de hacer entender a la gente es convencer. Mm. Y es un error personal, ¿sabes? Cuando nosotros intentamos traer explicaciones para todo lo que ocurre en la tierra o con nuestra vida, porque al final ya está escrito, ¿eh? Está escrito en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, pero las ocultas, las que nosotros desconocemos, es para Dios. Es decir, nosotros siempre queremos entrar dentro de un territorio donde pertenece a Dios. Y en realidad, para el ateo y agnóstico, por ejemplo, está la situación en que si no existe alguien superior a mí, yo hago lo que quiero. Entonces, claro, ese es el No hay peligro. límites. No hay límites, es el peligro. En realidad, por ejemplo, como cuando estaba en la casa de mi papá, nosotros éramos 3 hermanos, o somos 3 hermanos. Yo soy el de medio. Y entonces, claro, en mi casa, no, en la casa de mis padres, no podía hacer lo que yo quería. Tenía que acostarme a la hora que mi papá determinaba. Hay unas normas para mantener un orden. Exactamente. Y cuando nosotros salimos y respetamos estas órdenes, este esquema, estas estructuras, entonces nuestra vida se transforma en un caos. Esta es realidad. Entonces, claro, cuando nosotros no tenemos autoridad puesta sobre nosotros, entonces a veces en momentos de nervios, en momentos de estrés, en momentos de locura, ya sabes, no tenemos límites de tomar decisiones importantes. Entonces, claro, hay cosas que no tendremos explicaciones, como el pastor dijo. Y en realidad, por ejemplo, en algunos desastres, por ejemplo, la Dana, ¿no? Hubo diferentes situaciones que causaron todas estas cosas. Aparte de la desobediencia del hombre, de estar apartado de Dios, también hubo diferentes infracciones importantes. ¿Me Que entiendes? llegó Entonces, la claro, consecuencia esa. y claro, y personas que no tomaron responsabilidades, incluso autoridades, claro. Todo eso tenemos que traer un equilibrio para poder hablar del tema y definir y tomar decisiones importantes, porque al final no es solo cuestión de Dios, ¿vale? No es solo cuestión de que Dios me abandonó. ¿Dónde estaba Dios en este tema? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esa situación? ¿Por qué Dios lo permitió? Porque al final o es la voluntad soberana de Dios, ¿no? Que nosotros nos sometemos a ella, o está la cuestión en que Dios, vale, Dios te lo permitió o está permitido porque tú fuiste un cabezón y decidiste porque decidiste y tal. Muchas veces yo Magno. creo que estamos lidiando así en las consecuencias, ¿no? Pero la causa es un pelín más profunda do que pensamos. Entonces, yo creo que ¿Y cuál sería? a consecuencia que es, hay una persona que es ateo, que no cree. Hay uno que es agnóstico, que no cree. El pastor Leandro dijo que, mira, hay personas que quieren vivir sin reglas, entonces, ¿qué hacen? Pues quita las reglas y dice, no creo en nada y ya está, ¿entiendes? Es un ateo. Pero ¿cuál es la causa de todo esto? Volvemos un pelín más. Es que el hombre ya no quiere más el señorío de Dios. Y si no quiere dar, no quiere más decir nada y se importar con Dios, pues hay que seguir ateo. ¿Cómo vas a creer en alguien
que tú no quieres obedecer? Entonces, ahí volvemos a causa. La causa es la desobediencia, porque el hombre desobedeció a Dios, pasó a vivir sin, como si el mundo, si sus actos, sus hechos no tuvieran consecuencia de nada. Entonces, la causa es el pecado, que es la desobediencia. Bueno, el pastor Leandro habló algo que hace mucho sentido, porque una cosa es la desobediencia, pero también una cosa muy importante es nuestros hechos. Por ejemplo, el hecho de la Dana. Construimos casas donde no se debe. Entonces pasa un desastre como este y ponemos los ateos o personas que no creen, en fin, en general, ponen la culpa en Dios, sabiendo que no había que haber construido, por decir algo, ¿no? Una casa en un local donde no había que haber construido. Pero los ateos, nosotros hablando de Cristo, hablando del Evangelio, es más fácil porque vinimos de culturas que hablan sobre el tema, ¿no? Hablan sobre el Evangelio, entonces ya se conoce. Yo digo porque yo conozco a un pastor que se llama Pastor Antonio Cruz, de Terraza, y una de sus intervenciones una vez fue, y me quedó marcada, fue que si tú te vas al Polo Norte, ¿vale? Ahí donde hace todo el año es helado, todo el año es frío, si le hablas que cuando mueras va al infierno, al caliente, igual le gusta porque hace mucho frío y el Muy caliente para ellos curioso. es bueno, ¿no? Claro, porque no tiene esa perspectiva de caliente. Nosotros que vivimos en Sudamérica, el caliente para nosotros, el infierno es muy caliente. Entonces, todo eso es, dependiendo de dónde vienes, si esa persona nunca ha escuchado hablar de Cristo, ¿no? En su familia son personas mal habladas, ha venido de un padre que ha violado a su madre o le ha matado, como ha dicho. Claro, esa persona ela no tiene, es difícil que ela tenga a Cristo, porque ya está muy dañada, ¿no? Traigo esa historia para refletirmos, porque también para refletirmos lo que voy a decir ahora. También un estudiante que tenía su tutor que no creía en Dios, era ateo. Y él predicaba a los estudiantes que Dios no existía. Pero él, siendo creyente, le dañaba mucho, ¿no? ¿Y qué hizo? Hizo una maqueta muy bien hecha, muy bien preparada. Y cuando ese tutor llegó a la clase y ha visto la maqueta, empezó a preguntar quién había hecho la maqueta, ¿no? Que estaba muy bien hecha. Entonces el chaval, delante de todos los amigos, dijo, no, que esta maqueta apareció de la nada. Y entonces el tutor, no, es imposible, ¿no? Alguien ha tenido que hacer porque está muy bien hecha y alguien con conocimiento, porque mira, que eso tiene sus medidas y tal. Entonces el chaval, usado por el Espíritu Santo, dijo, si esta maqueta, que es una cosa simple, hecha de cartón, de hierro y todo, ha tenido que tener un creador, ¿cómo puedes creer tú que todo el universo, el ser humano y todo, ha sido creado de la nada? Siempre queriendo llevar a decir que sin que hemos tenido un creador y en toda la perfección, ¿no? Trayendo esto, ¿cómo explicar, ¿no? A la gente esa que nunca ha escuchado de Cristo, decir, no, Dios existe, ¿no? Eso ya dentro del Evangelio, como también dentro de la cultura judía. ¿Cómo abordar a esas Ahí personas? entramos en la fe, ¿no? Pero al final tú tienes cualquier persona que no crea en Dios, ¿cómo espera que todo esto se solucione? ¿Cuál es el pensamiento, cuál es la corriente filosófica, cuál es la corriente política que va a solucionar todo esto? Porque la gente O solamente sea, piensa que hay una trae un solución. problema, pero nunca trae la solución. No, pero todo el mundo va a pensar que la solución Yo, la tiene aquello que es lo que defiende lo yo que creo que al piensa. revés, el que no piensa que no existe Dios, él toma sus decisiones y hace acontecer en su mundo Pero exactamente ¿basado en como qué él quiere. principio? Pero es Basado en que, el principio que él lo manda y que él quiere hacer lo que le da en su gana. claro, Mira, si yo voy a construir una casa al 100 kilómetros del mar, da igual, él se lo va a tomar, se lo va a estirar, se lo va a poner ahí. Es exactamente que no cree en Dios. La persona que no cree en Dios y dice que va caminando por la calle, que dice que no cree en Dios, da igual si él cree en Dios o no cree en Dios. El problema es aquel que no cree en Dios y mueve el mundo a su manera.
¿Me explica? Me explico. Entonces, no es que yo Pero no, tú estás hablando como si un ateo fuera completamente inmoral. Y no no, son todos no, que no son dije inmorales. de No, inmoralidad. pero cada uno ve las cosas desde su perspectiva, El desde su ateo, realidad. el que no Y cree piensa que está bien. en Dios, él va a mover el mundo a su manera. Ese es el peligroso. Eso que has dicho tiene razón. Claro. Piensa que está bien, porque el que nació en China, por ejemplo, tiene Sí. su Dios, Sí, Piensa que lo está haciendo es bien. ateo. otro, ¿no? Y lo hace bien. Y el otro que corta la cabeza también cree que está haciendo bien en nombre de su Dios. Es complicado, ¿no? Porque los indígenas también tienen Piensa sus que lo están dioses, haciendo bien. ¿no? En cualquier lugar del mundo siempre hay alguien que está pensando que lo está haciendo bien, pero no es capaz de ponerse en el lugar del otro para saber si lo que está haciendo le beneficia a él y le beneficia Vale, al otro. yo quisiera hacer una pregunta más profunda entonces. ¿Y la moralidad tiene que venir de una cultura entonces? De lo que me estás diciendo. No, es que cada uno piensa que aquello que vive o con lo que fue educado o lo que fue enseñado es lo correcto. ¿Desde dónde viene su moralidad? Sí, ahí donde Pero viene no hay algo en el interior de la persona que dice lo que está bien y lo que está mal, el interior de la que persona. entonces llamaríamos algo divino. Bueno, el interior de la persona va a decir que hace lo que quiere, lo que estábamos hablando antes. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana y lo que piensa que está bien. Vamos a ver. hay culturas que Aquí, comía a otra sí, persona. todo esto que está Los aztecas, pasando, ¿no? todo esto que está pasando son ansias de poder. La humanidad siempre ha estado, ha estado llena de gente que tenía ansias de poder, de querer gobernar al otro, mandar sobre el otro, imponerse sobre el otro, tener más posesiones que el otro, tener más influencia que el otro. Entonces, todo esto está a la orden del día. Alguien que no cree va a querer solucionar las cosas desde su perspectiva. Si lo dice desde que no hay Dios, va a hacer las cosas pensando en el hombre. Entonces, no hay peor cosa, tú puedes hacer las cosas pensando en el hombre y a mí me encanta que seamos solidarios con los demás, ¿verdad? Pero al final solo te quedas en eso. ¿Por qué? Porque la gente vive la vida mirando lo que tiene delante, pero no hay una mentalidad de eternidad. Y cuando no hay una mentalidad de eternidad, pues entonces todo lo que está delante de ti te agobia, porque no le ves una solución. Entonces, ¿a qué se agarran? Pues a aquellas cosas que conocen. ¿Qué piensas? ¿Que un comunista no piensa que lo puede solucionar todo? ¿Qué piensas? ¿Que no hay un socialista que dice que lo puede solucionar todo? ¿O un liberal? ¿O un capitalista? ¿O cualquiera que piensa de cualquier otra manera? Piensa que lo puede solucionar todo. Y esto es culpa de aquel y si vamos al ámbito religioso, otros te dirán, esto es culpa del judaísmo, del islam, del cristianismo, del budismo y del este y del otro. Es Son las curioso como ansias siempre nos matamos entre nosotros, ¿no? Sí, pero es que es el ansia de poder de la gente. Y el tema es que va a venir uno que la Biblia dice que va a unir a todos. Ahí entraría con Ya el pastor vino, Leandro. ya vino. Uy, uy, Y uy, se uy, llama uy. Jesús. Ah, bueno. Va a unir a todos. Pero yo quiero entrar No, aquí. pero está hablando del anticristo, ¿no? Sería el Ah, anticristo. bueno. Pastor Ese Leandro, es lo que va a ¿qué engañar piensas? a todos. El Los 7 Yahshua, años de paz, ¿no? el Yahshua ha venido y no juntó a todos. Yo creo No que él sigue quiso siendo... juntar. Dice, tú quédate ahí, tú quédate ahí. Él juntó a aquellos que tenían interés en cambio de vida. Sus talmidín, sus discípulos, entonces venía cada uno de un sitio distinto, ¿no? Quiero entender lo que acabas de decir. Entonces, Simeón, el explícame un poco bar, mejor por qué Jesús no los unió a todos o por qué por qué él no es el punto de encuentro. Quiero Vale, entender lo que volvemos acabas de al ¿Qué decir. tiempo chicha? exactamente cuando pisó esta tierra Yahshua HaMashiach, en aquel entonces. ¿Qué teníamos? ¿Qué escenario teníamos en aquel entonces? Hace 2000 años atrás. Teníamos un poder dominador, que era Roma. ¿Entiendes? Entonces Roma dominaba todo el mundo conocido, imperio. Entonces todo estaba bajo Roma y tendría que vivir con las reglas de Roma. Y él decide nacer en aquel entonces. Entonces él no se sentó con los romanos. El mundo que venía de los romanos, el imperio romano, sustituyó el imperio griego. Entonces, en aquel entonces había griegos que estaban por ahí, en Jerusalén. Y Yahshua HaMashiach no. Incluso ellos intentaron sentar con él y tal. Mira, tienen unos griegos que quieren hablar contigo. No es el momento de los griegos. No junto a ellos. ¿Cuándo fue el momento de los griegos? Hubo el momento de los griegos. Porque Hay dos- vino el tiempo de los gentiles. Entonces, Mira. ese es el tiempo de los griegos.
hay varios momentos en las Escrituras en las que Jesús habla con personas que no son de contexto judío. Es verdad, Ujú. los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero, por ejemplo, vino una mujer sirofenicia que le dijo, quiero tener fe en ti, Ujú. y no era judía. Y Ya, Jesús dijo a sus discípulos, he hallado más fe en ella que en los otros. eso. Vale. Yo Hay no dos... hablé de la mujer sirofenicia, hablé de los griegos. Vale, Y pero... estoy intentando mantener un filo en Vale. la historia para que usted pueda entender. Ahora, si quiere decir que él juntó a todos, no, él no juntó a todos, porque ni todos estaban interesados. No estaba, incluso los suyos, los judíos, no estaban interesados, no lo reconocieron. Él vino para los suyos y ellos no lo quisieron, no quisieron. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque significaba romper con los robos, con las traquelerías que estaban haciendo, con Tú te la... refieres a los judíos que no lo Claro, aceptaron. claro, no Bueno, lo y que aceptaron. ¿Por llevará qué? la Porque cruz. mira, tienes que dejar de vender en el patio del templo Y el punto que donde entras tú, ¿cuál es? el tío que estaba ahí organizando era que era el sumo sacerdote, vamos a decir, el Kohanim, el que tenía que hacer. Él tenía una tienda montada justo en el patio del templo, donde tú, la Torá dice que tú traerías tu corderito ahí y lo sacrificaría. Pero el tío lo tenía una tienda donde tú venías y decías, oye, quiero pasar con mi corderito para sacrificarlo. No, el tuyo está malo, no sirve, tiene que comprar de mí. ¿Por qué cree que él derrumbó todas las mesas en el patio? Entonces, estaba rompiendo con aquel sistema. Entonces, ¿cree que ellos, mira, vamos a sentar, vivir en paz, crear que ahora una línea de pensamiento donde todos possamos vivir en paz? No hubo. Ya el profeta Joel en el Antiguo Testamento dice que no es con espada, sino con mi Santo Espíritu. No es con fuerza ni es con poder, es con mi Santo Espíritu. Cuando Jesús vino y habló, él habló de su reino y él dijo que su reino no era el reino de este mundo. Y cuando Pedro sacó la espada, cuando Jesús iba a ser arrestado, le dijo, Pedro, todavía no lo has entendido, guarda tu espada, porque vengo a traer a todos. Jesús es el polo de unión, pero a la vez también es verdad que por causa de él, él mismo dijo y enseñó de que habría muchos que no se acercarían a él y que en muchos lugares su presencia traería división. Hay dos momentos en las Escrituras que nos narran los evangelios acerca de que Jesús alimentó a las multitudes. Algunos dicen que era el mismo momento contado en dos momentos diferentes. No, eran dos momentos totalmente distintos con personas totalmente distintos. La primera vez que él alimenta a las multitudes es con personas de contexto de judíos. La segunda vez en la que él alimenta a las multitudes, reparte los panes y los peces y se hace el milagro de la multiplicación, es en la ciudad de Decápolis. Es en la región de Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades que dentro de Palestina vivían y convivían en un contexto griego, ¿vale? Con una posición de prácticamente como aislamiento, pero a la vez también culturalmente todos mezclados, pero su pensamiento era la filosofía griega. Por lo tanto, Jesús va allí, alimenta a las multitudes y predica allí. Él trata de acercarse a todos. Lo mejor o lo bueno que tiene para mí el Evangelio es que no es para nadie ninguna imposición. Es solamente un acercamiento. Jesús sigue estando levantado, sigue estando en alto, para que todo el que mire a Él pueda ser salvo y encuentre en Él paz. Ese ahí es Solo- un solo- tema ya de solo- cultura porque Solo un segundito, por lo favor. que uno cree que es Esperemos, acercamiento. espera, aquí De- voy a solo- hacer el papel de mediador aquí para que Solo- no haya, solo termino este para que no haya argumento. bombas de Solo un lado termino para este otro. argumento. Ese es romantismo, ¿no? cada- Aquí cada tenemos uno una deja- romantización de todo eso. Dice, no, que Espera un Jesús viene momento, con eso. Magdo. Si piensa así, Magdo, No, esperamos un... es un- Espera, un momento, ¿entiende? un momento. Si un ves momento, la Magdo, Biblia con un Magdo, por favor. acercamiento, Vamos a hacer una cosa, que cada uno cumpla con su momento de hablar y luego otro si quiere volver a rebatir el tema, pues que sigue. No, Acaba solamente lo tuyo y decir luego que si quieres agregar algo. Jesús sigue siendo el único que puede reconciliar a todos los pueblos con Dios de todas las culturas, de todas las circunstancias, de todo pensamiento. En Él todo cae rendido, da igual, o sea, todo cae rendido delante de Él. Y así como hablaba Jesús con Nicodemo, le dijo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿vale? Entonces, en el desierto, el pueblo pecó y la única manera de que pudieran ser perdonados por el Señor es que levantaron una serpiente porque estaban muriendo por las picaduras de serpiente. El que miraba a la serpiente
era sanado. Después aquella serpiente se convirtió en un ídolo y Dios ordenó que aquella serpiente fuera destruida. Pero dice que Jesús será levantado. La cruz de Cristo es el único lugar donde Jesús atrae absolutamente a todos. Por eso, los que vienen a Cristo no son solamente aquellos que nacieron en Occidente. Los que vienen a Cristo son de toda raza, de toda lengua y de toda nación. Y delante del Padre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesús levantado sobre la cruz sigue siendo el único argumento que atrae a todos. Entonces, no, claro que va a traer división, traerá división porque predicar su nombre para algunos será locura, pero para otros será pasión y comunión. Ese es más la postura que tengo. Es decir, yo creo que Jesús sí viene a atraer a todos. Tú dijiste, y la conversación es por esto, Jesús es atrayente a todos, viene a unir a todos. Lo que pasa que Él no obliga a nadie. Y esto es lo mejor para mí, no obliga a nadie. Las personas tienen la oportunidad de decir, voy a seguir a este Jesús, voy a vivir como Él y todo. ¿Por qué cuando llega Jesús a una familia, esa familia tiene paz y tiene reconciliación? ¿Por qué cuando Jesús llega a un matrimonio, llega a ese matrimonio, tiene paz y tiene reconciliación? ¿Por qué cuando Jesús llega a un país y se pone a Jesús como el centro de todo, las cosas traen paz y traen reconciliación? Pero él dice otra cosa, ¿no? Perdona que te corte. No pasa Que él nada. vino a Espera, traer un momento, Magdo. la separación. ¿no? Ya comentas algo. Yo quiero aquí, como conozco a mi pastor, Pastor Leandro, yo sé que es un apaciguador. Tráete un poco de refresco aquí, pastor. ¿Tú qué opinas del tema que Pero estamos estamos hablando todos ahora? en paz y estamos... Ya. Sí, sí, No, sí. no, ya lo sé. Eres tú que estás metiendo A lo chicha. mejor cree que, Ahora soy yo el malo, ¿no? Eres tú que estás metiendo yo creo que chicha. está asustado. Hombre, Estamos aquí- Eso es normal, acontece. El Siempre mismo- que hay a siempre ver. un grupo donde hay un judío, piensa de, oye, he escuchado. Estás haciendo la víctima sí. aquí, ¿no? El otro día estábamos sentados en una mesa, una conversación, uno solta al otro. El judío cuando no te lo mete por delante, te lo mete por detrás. Te estás haciendo la víctima Yo aquí, creo, ¿eh? no, creo, Sí, el tío, digo, oye, que Pastor, ¿qué opina usted sobre el tema ese? ¿Cómo lo ves todo eso? La conversación que... de lo que estamos hablando ahora. Sí. No, en realidad, yo creo que cada uno tiene que entender que la consecuencia de sus decisiones. Es decir, Jesús habló en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, nosotros sabemos lo que nos liberó a nosotros. Es decir, volviendo al tema de la maldad, de los desastres naturales o no naturales, ¿no? De todo lo que nosotros estamos viendo, guerras. Hombre, por ejemplo, los virus que hemos tenido no fue Cristo que lo ha creado, ¿no? Entonces, Claro, por ejemplo, nosotros hablamos, incluso lo que estaba hablando el pastor, nosotros hablamos lo que nosotros enseñamos. Yo hablo lo que conozco, lo que sé, lo que aprendí, lo que transformó mi vida, porque yo tampoco era, servía para muchas cosas, ¿sabes? Es decir, Cristo, cuando conocí a Cristo, hubo un cambio en mí, primeramente a nivel personal, ¿no? Entonces, como persona, por ejemplo, no sabemos que el corazón del hombre es malo, tiene mucha maldad, y al final, cuando tú entiendes eso, que tú, oye, yo soy malo, yo me conozco, y muchos de nosotros a veces si nos dejas solo puede salir cosas malas, y si no hay nadie por encima de nosotros y este temor está instalado en nosotros, con forma de obediencia, de alianza con Dios, entonces al final puede salir cosas malas. Entonces, claro, por eso que Jesús dijo, ¿no? Y el Señor antes habló a Josué, y uno de los secretos ahí importantes para los que creen en Dios. Uno de los secretos es mantener este relacionamiento con Dios, porque al final nosotros vemos que aquí, por ejemplo, en Europa, este alejamiento de Dios, este alejamiento de la iglesia, por así decir, de Europa, es exactamente por malos ejemplos. Es decir, por ejemplo, de pastores, por ejemplo, de curas, por ejemplo, de autoridades espirituales que debían hacer las cosas bien,
y no la han hecho. Entonces al final genera más consecuencias todavía. Por ejemplo, todas las equivocaciones que tuvieron los reinos de Israel, por ejemplo, eh, cuando el Señor les entregaba a las manos de los amonitas, de los filisteos, era por desobediencia. Muchas de las veces, por ejemplo, cuando Israel pasó en tiempos de seca, por ejemplo, en la época del rey Acab, pasó este tiempo de seca por idolatría, porque habían abandonado a Dios y el Señor cerró los cielos. Nosotros, por ejemplo, pasamos un periodo difícil en España. Son años de seca increíble. Nosotros estamos en niveles muy bajos con los reservatorios de agua. Incluso nosotros entramos en campaña en la iglesia, en oración, pidiendo al Señor misericordia, pidiendo perdón por España, pidiendo perdón por Europa en sí, porque al final todo eso son consecuencias de nuestro alejamiento de Dios, como dijo el pastor. Y al final, claro, no podemos hablar de otra cosa. Es tan simple la reconciliación, es tan simple, con un Con aquellos que arrepentimiento. quieren. Un arrepentimiento, es decir, Sí. porque al final nos acostumbramos tanto con este poder, ¿sabes? Con esta autoridad, no, yo puedo hacer lo que yo quiero. Nos acostumbramos tanto y pasamos por encima de personas, por encima de situaciones, y da igual por avaricia, por ganas de poder, y al final no podemos hablar nada si nosotros pensáramos más en la eternidad, que al final la vida no termina aquí. Al final la vida no termina aquí. Al final si pensáramos más en la eternidad, que será mucho más tiempo de lo que nosotros consumimos en la tierra, que al final si pensamos que el evangelio que trajo Jesús y lo que vemos en la palabra, que el mandamiento que el Señor, los 10 mandamientos que el Señor dio a nosotros es que amar a Dios sobre todas las cosas, punto, ¿no? Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y al final lo que estamos viendo en toda la humanidad, en toda la tierra, es la gana, la avaricia, es yo soy más, yo puedo hacer lo que yo quiero, y en un momento voy a hacer eso, voy a hacer aquello, me da igual quien se opone, ¿no? Y tal, todo eso. Entonces volvemos a lo mismo, es la reconciliación con Dios, el creador con la criatura, porque al final todo empezó con la desobediencia. Desde cuando desobedecimos, salimos del lugar perfecto. ¿Y dónde era el lugar perfecto? El Edén. El jardín del Edén era perfecto. Teníamos de todo. Entonces, al final, con el pecado, todo empezó lo que estamos viendo ahora. Y con los malos ejemplos de gentes, personas o quizás representantes de Dios en la tierra, con estos malos ejemplos que nos dieron seguimiento, porque no hicieron las cosas tan bien como debería, ¿vale? Y ahí al final los que eran representantes de Dios en la tierra no hicieron las cosas bien como Dios mandaba, porque no tienen nada que ver con Dios. Hicieron las cosas mal. La gente que no estaba tan cerca de Dios y tenía un representante, ven sus errores. Oh, jolín, si este representaba a Dios y comete todos esos errores y como consecuencia nosotros tenemos todo eso de mal y nos apartamos más de Dios, y claro, se instaló el enemigo con sus hazañas, porque él es así, es oportunista, poniendo cosas en la cabeza. No existe Dios. Si Dios existiera, no estaría pasando por eso. Si Dios no existiera, este infeliz no cometía este error. Entonces, al final, volvimos a la misma estructura, ¿no? La ausencia de Dios. La ausencia de Dios. Entonces, claro, al final podemos, podemos en algún momento no encontrar las ideas como nosotros creemos, pero al final tenemos una referencia a Dios, ¿vale? Es el creador. Estamos en común acuerdo. Y nosotros que creemos que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el camino, nosotros citamos su palabra, que es lo que realmente transformó nuestro corazón. Vivimos esta palabra, enseñamos esta palabra, pero sobre todo tenemos que entender una cosa muy importante. Por si multiplicar la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, la ausencia de Dios. Dios es amor. Entonces, claro, no es cuestión de ser judío, cristiano, lo que sea. La cuestión es Dios, el amor a Dios. Luego, para nosotros, la referencia que es Jesús. Jesús nos apunta a Dios. Isso que tu has dicho ahora era la intervención que me gustaría haber hecho, de que
una vez en Cristo, una vez que acepta a Cristo como su Padre, nosotros ya dejamos de ser otros sino cristianos, ¿no? ¿Qué quiero decir que eso? Que una vez que creemos en Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, yo como brasileño, Samuel como español, Leandro, que es de otro sitio en Brasil, ya no somos de ningún sitio, ya somos hermanos, porque aceptamos un Padre solo, ¿no? Entonces, ya no hay la cultura, ya no... ¿Por qué? ¿Por qué quiero decir eso? Porque hay culturas... Entonces entra lo que dijo el Samuel Vázquez, que en Jesús se une todos. Mira, es que En que cree, sí, en que cree, porque... un minuto, solo. Porque si vamos a culturas hoy en día, todavía en África, hay tribus que comen ser humanos. ¿Verdad? Viene otra tribu y ellos son caníbales y los comen. Ahora imagina una persona que tiene la cultura esta, acepta a Cristo. Va a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Porque se cambia, ¿no? Nueva criatura somos. Ya no somos vieja más, nueva vestidura, nueva criatura. Entonces, donde llegamos que el cristiano, cuando acepta a Cristo, sea aquí en España, sea en Brasil, sea en Estados Unidos, el mismo cristiano que acepta a Cristo en Brasil, que acepta en Estados Unidos, que acepta en cualquier país, pasan a ser una misma familia. Pasan a Johanna, ser... Johanna 14:15 dice, quien cree en mí, aquel que me ama, cumple mis mandamientos. ¿no? A mí Entonces, se me quedó una duda. Si no es Cristo que une a todos, ¿quién es? No, pero el que estaba yo no hablando... dije que Cristo no une a todos. Yo dije sí, que une a aquellos que creen. No, ele ha dicho, é porque el tema de habrá un que unirá a todos, pero ese que viene en Apocalipse, que vendrá el anticristo, que Este se sí unirá a parecerá, todos. va a unir a todos. Será algo Este unirá a todos. Temporário. porque al Isso. final no es que el pastor estaba uno No. contra el otro, sino que estaba hablando de un reino espiritual Isso é. y él estaba hablando de algo físico. Sí. Entonces, claro, al final de todo eso, Cristo en lo espiritual, cuando uno es despertado en la fe, es capaz de judío, musulmano o lo que sea, dar la mano y adorar al Señor. Al Exactamente. final, Cristo, su reino es espiritual y nosotros creemos en eso. Entonces, Eh, al final, ¿qué? los 12. Mira la vida de los 12. ¿Quién eran ellos? Ahí es un ejemplo de qué? De que son personas totalmente distintas, Distintas, é verdade. De classes están- distintas. unidos en una causa. Exactamente. Donde ha llegado es que la Ahora. unión de Cristo, una vez aceptado a Cristo, une a todos. Ahora, es Aceptado a necesario Cristo. entender algo muy importante que dentro de todos los temas es importante, por ejemplo, en Oseas capítulo 4, versículo 6, dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, es decir, nosotros, tanto de ateo y cristianos, judíos, lo que nos falta de verdad es conocimiento de Dios. Porque cuanto más nosotros nos acercamos a Dios, menos nosotros posibilidad tendremos de hacer lo que nosotros queremos. Explícame, Pastor Leandro. Yo sé por dónde va, pero una explicación para las personas que nos están viendo. O conocer a Dios es conocer la Biblia, conocer la historia, conocer de dónde ha venido a Cristo, o conocer a Dios que estamos hablando, que es lo que creo, es vivir ¿Qué lo es que conocer mandó a Dios? ¿Qué es conocer a Dios? Entonces, en realidad nosotros no hay manera de conocer a Dios sin la palabra. Que al final la Biblia es el manual, es como montar un mueble, ¿no? Pero, yo que quiero hablar es como los Ahora. fariseos, ¿no? Exacto, por ejemplo, pero Jesús fue muy claro. Dijo que la palabra en sí, mucho conocimiento para satisfacer nuestro ego, como egoísmo, como autoritarismo, como soberbia, está mal. O para pisar en otras personas está mal, pero el conocimiento para liberar a nosotros mismos, porque al final nosotros mismos necesitamos ser liberados al final de nuestras propias estructuras de conocimiento, de ideología, de egoísmo, de humanismo. Entonces, al final,
¿qué ocurre? Podemos conocer a Dios a través de la palabra, pero no podemos mantener una relación con Él solo con letras, sin actitud. Es decir, un relacionamiento. Porque es lo que quería hablar. Cuando Dios llama a Josué, imagínate que Josué está sucediendo, está reemplazando a un líder que realmente cambió la historia de Israel, Moisés, y no era cualquiera. Y entonces Josué empieza a llorar, porque al final cuando Dios le dice, Moisés, Josué, Moisés está muerto, ahora tiene que llevar a este pueblo a la tierra prometida. Y al final Josué empieza a llorar y se cae al suelo. Y la Biblia dice que Dios le habla, Josué, levántate, ponte de pie, esfuérzate y sé muy valiente. Y habló a Josué por 3 veces. Y en el versículo 8 de Josué capítulo 1, Dios le habla, esfuérzate y sé valiente. Y escúchame una cosa, no dejes de meditar en este libro de la ley, día y noche, para que hagas todo conforme está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino. Entonces, cuando nosotros decimos la falta de conocimiento de Dios, primero, tú conoces la teoría, ¿me entiendes? Luego, tú te lanzas a la práctica. Es decir, las escrituras están para alimentar nuestro espíritu, tener conocimiento de quién es Dios, de cómo debemos portarnos delante de su presencia, cómo agradar a Dios. Y la manera es Jesús. Jesús dijo, Juan capítulo 14, versículo 6. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va o viene al Padre si no es por mí. Es decir, Jesús nos dio el camino. Jesús es el camino. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces Jesús nos libera de este mundo, nos libera de nosotros mismos, de estructura, de diferentes culturas, porque nosotros estamos hablando de culturas. Entonces las culturas se destruyen, se deshacen cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando conocemos la palabra, porque las culturas, ¿no? En diferentes países Dios respeta y es verdad, pero necesita se adaptar a lo que dice la palabra, porque al final, ahora, vente a Barcelona con mis personas, ¿me entiendes? Entonces, claro, la cultura también Dios respeta, pero la cultura en sí también debe someter a lo que es el reino de Dios. La Yo, palabra. yo quisiera aquí hacer una pregunta ahora en relación al futuro. Sabemos que en la Biblia dice que antes de que venga el Hijo del Hombre, habría señales, ¿verdad? De las cuales serían terremotos, guerras, rumores de guerras, padre matando hijos, hijos matando a padres. O sea, eso es bíblico, está en la Biblia. Y eso lo vemos en la actualidad. Lo vemos. Entonces, ¿cuál es la relación que tenemos, Pastor Samuel, de lo que dice la Biblia con la actualidad? Yo te vuelvo a preguntar, entonces, te devuelvo la pregunta. Entonces tú lo que estás diciendo es que porque ahora tenemos terremotos, guerras, enfrentamientos familiares y demás cosas, ¿el Señor está cerca? Depende. Eso volvemos a lo que dijiste al principio. Para Claro, mí puede estar cerca. Me paso yo en la calle. claro, pero es que Pablo pensaba de la misma manera. Pero si tú sales a la calle y te pisa un coche, yo no creo que es la vida de Jesús. Bueno, para Yo la creo que es el persona día, sí. yo creo que es el día de tu muerte. Sí, Ah, sí. pero Claro, Sí, 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 sí. mirando. sí, pero después de la muerte es el fin. Después de la Ya, muerte es el encuentro con el Pero en Señor. general, la venida del Señor, Vale. lo que dice la Biblia, ¿estamos cerca? Yo, Bueno, es imposible saber, obviamente. No, no, no. Bueno, Eh, Pero de ahí viene la explicación de los romanos de que, no, de los romanos, de que cuando mueres no va directo, ¿no? Sino pasa por un purgatorio para esperar hasta la venida. claro, es ¿Por qué? que Porque para explicar esto, ¿no? De no, que no, 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 no. habla la Biblia de un natura. purgatorio, eso sería otro tema. Pero mira, Claro. claro, ahí salimos del tema claro, o principal, sea, sí. tú, vuelvo a decir, tu vida, Michel, mi vida en este momento es temporal. Sí, Nosotros no hemos vivido lo que se vivió hace 2000 años atrás, ni hace 1000, ni hace 100. sí. Nuestra vida es temporal y vemos las cosas con los ojos que tenemos ahora. Y vemos las cosas con los ojos que tenemos ahora en la sociedad de la multiinformación, donde hay un montón de acceso a todo tipo de conocimientos.
Entonces, nosotros hablamos de lo que conocemos, pero como bien dijo Leandro antes, Dios sabe todas las cosas desde antes de todos los tiempos. Yo sé que ahora hay guerra. Pues tú, cuando hablas de que entonces el Señor está cerca, ¿a dónde me quiere llevar con eso? O sea, tú Cerca de su venida. está cerca de su venida, pero en sí, ¿en qué te quieres enfocar? ¿En el momento en sí? ¿En la fecha en cuestión? Bueno, en las ¿O fechas, en los acontecimientos que? en los acontecimientos que Pero vendrán. es que la Biblia dice que no sabemos ni el día ni la hora. No, sí, pero según la Biblia, habrá ¿Puedo señales. hacer una pregunta? Sí. Exactamente ahora, ¿en qué punto estamos de la Biblia? Si la Biblia es el manual que tiene desde el principio hasta el final, exactamente en qué punto en la Biblia estamos ahora. Ubícanos. A mí me preguntas de eso. No, No. ¿quiere contestar? No, porque- mala. No, porque Has preguntado a una mala el persona. Magno Pero es una utiliza- buena pregunta lo que dice. No, pero porque es una la buena Biblia, pregunta. la Biblia no es ni un libro de futurología, ni Sí. es un libro de arqueología, ni es un libro de historia, ni es un libro de Pero manual de yo creo que cocina. la futurología La no Biblia sabe nada de es esto. la carta de amor de Dios hacia el hombre, de cómo tener un encuentro con Él y tener paz con Él. Mira, cuando me llamaste para decirme el tema de la charla, de nuestra conversación, yo pensaba, digo, ¿cuáles son los acontecimientos del año? Vale, pues los acontecimientos del año yo lo puedo resumir con una sola frase. Mentira. O sea, todo de lo que estamos rodeados es mentira. Y pensaba en los que nos gobiernan y pensaba en corrupción y mentira. Y más mentira. Y pensaba en manipulación para convencernos de que lo que ellos están haciendo es bien, está bien. Unos y otros, los de arriba y los de abajo, los de izquierda y los de derecha, todos. Entonces, dime entonces si unos dicen que lo están haciendo bien y los otros también, al final, ¿a quién les creemos? Entonces, yo pensaba, hay muchas cosas que habrán pasado este año, han pasado, pero, y no solamente en nuestro, yo pensaba en nuestro contexto, ¿no? Donde nosotros vivimos ahora, vivimos en España. En España hay una realidad cultural, social, política, religiosa, que habla y dice mucho de cómo estamos nosotros, y es la lejanía de Dios. Para mí, es la lejanía de Dios. Total. Solo un matiz cuando él dijo antes, ¿qué es conocer a Dios? Conocer a Dios, y pensando en los fariseos, es verdad, ellos creían que le conocían. Conocer a Dios es tener su corazón. Y Él nos invitó a ser santos como Él es santo. 3 veces. Entonces- Kadosh, Kadosh. Entonces, si nosotros no llegamos a tener ese corazón, entonces somos religiosos. Entonces, Él vino para gobernar nuestras vidas. Si nosotros no le dejamos que Él la gobierne, entonces somos religiosos. Entonces, ¿cómo se resume el conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios se resume en nuestra obediencia. ¿Cuánto obedientes somos? ¿Cuánto nos sometemos a Él? ¿Cuánto decimos, sí, Señor, tú eres el Señor, yo soy el que está sujeto a ti, sometido a ti? Entonces, conocer al Señor es tener su propio corazón. Tener su propio corazón y decir, voy a hacer lo que Él me dice. Una frase que a mí me persigue constantemente en mi vida como hijo de Dios es Lucas 6:46. Me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Y lamentablemente yo quisiera decirle a los que nos escuchan, a los que nos siguen, a los que nos ven, me gustaría decirle otra cosa, pero es que no puedo. O sea, y esta es la verdad que conozco. Si hay otra verdad que alguien conoce y me convence de ella, lo que tengo que decirle es que el listón está alto para que me convenzas. Porque esto no es solamente argumentos que uno puede entender aquí. Conocer a Dios no se entiende con un intelecto. Es con la humillación de decir, Dios, tú eres superior a mí, tú eres más grande que yo ahora me someto a ti. Entonces, ¿conocer a Dios? Sí, yo quiero conocer a Dios. ¿Desde dónde? Desde el sometimiento. Ahí es cuando yo voy a crecer y voy a conocer. Y entonces, no viviendo una religiosidad. Y este es el problema del hombre. Hasta las religiones se apropian de Dios. Y quieren decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Entonces, ese es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema es querer decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Y pensar que nosotros tenemos a Dios como propiedad. Nosotros no tenemos a Dios como propiedad. Nos tiene Él a nosotros. Podemos resumir eso entonces, pastor, Claro. en que debemos vivir en Dios, ¿no? Vivir en Cristo. Y todas las cosas van a suceder, ¿no? ¿Dónde quiero llegar aquí? No nos anticipemos las cosas van a pasar, las cosas van a acontecer. Pero quien está en Cristo
que esté tranquilo, porque está en Cristo. Y Exactamente. las cosas van. Entonces que- da igual cuando el Señor venga, porque Me estás gusta. en Cristo. Da igual. O sea, viene el Señor hoy, estoy en Cristo. Viene el Señor, Eso es lo que claro, dijo, viene el Señor dentro de 100 años. lo que dijo Pablo, ¿no? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si viene el Señor hoy o viene dentro de 100 años, si hay terremotos o hay... ¿Estás en paz con Dios? Por eso hablaba Cristo que no sabemos ni la hora ni el momento, ¿no? Sería como un ladrón. Tú no sabes la Eh, O hora. sea, poco Si- importa, si- ¿verdad? si supiéramos el día y la hora, ¿cuánta gente antes de ese día y esa hora se reconciliaría con Dios? Señores, Casi que me estoy cortado aquí, no me dejan ni. Cada vez que entro es polémica. Es que, no, es Eh, porque él tiene el tema de porque estábamos los te- hablando es que sobre el claro, tema. tío, viene a Él buscar dice- problemas él aquí, dice, tío. Sí, sí, no, es normal. Él dice que, Es normal. que da igual a conocer. ¿Y por qué entonces los talmidíes, tú siempre dices discípulos, son los discípulos preguntó entonces, Señor, Adón, dícenos cuánto es de esas cosas. Entonces, esa es una curiosidad normal que la persona tiene, y saber los tiempos, ¿sabe? Entonces, no está mal. Y él no dijo a ellos, ya no voy a decir nada. No, él dijo, mire, cuando vires hablando de guerra, de rumores de guerra, entonces, el querer ubicarse en el tiempo no está mal y tampoco es bueno saber, ¿no? Los tiempos que ¿Y que qué tiempo viviendo. estamos? Pero la Claro. pregunta mía es, o sea, yo no, vale, Mm. puedo decir sí, pero yo pregunto, ¿qué gano yo con eso? O sea, ¿qué gano yo con saber Sí, los yo te tiempos? digo que gana. El conocimiento él aporta responsabilidad. Y si estamos viviendo los últimos tiempos y el pueblo de Dios conoce los tiempos que estamos viviendo, la responsabilidad de predicar la palabra se vuelve mucho más pesada en tu vida. Ahora, cuando yo quiero romantizar la situación, no quiero conocer el tiempo, porque yo no pongo prisa en nada de esto. Si supiéramos dónde estamos parados exactamente ahora, nos poníamos todas las pilas a hacer lo que tenemos que hacer, a rescatar los últimos, Ujú. como se dice, la gravía. Michel, estoy muy curioso para saber qué tiempo estamos. ¿Eh? Yo vivo pensando que el Señor va a venir hoy. Entonces, trato de rescatar a todos los que puedo hoy. Exactamente. Entonces, y en este concepto quiero decir, hablo de esto y pregunto por una sencilla razón. O sea, vale, ¿qué interés tenemos en saber la fecha, el día y la hora y en qué acontecimientos estamos? Y segundo, yo particularmente, o sea, yo digo, ven Señor Jesús, es decir, yo digo Maranata. Maranata Maranata ven. significa Cristo La ven rúa pronto. deja calar un ribo, el Claro. espíritu y la novia dice ven. Exactamente, yo digo, ya, Señor, ven, Maranata. No es mi tiempo. Entonces, no es mi tiempo, pero es el tiempo de Dios. Entonces yo digo, ¿con qué fin queremos saberlo? ¿Por qué? ¿Qué interés? O sea, yo lo que pregunto es, si supiéramos el día y la hora, ¿cuánta gente sabiendo el día y la hora no se va a poner en comunión con Dios? Pastor Samuel. Ahora, ¿lo harían por amor al Señor y por reconocer su obra Es o una por historia miedo? interesante. Tenemos tiempo. Pastor Samuel, sim que é verdade que eu comparto contigo, ¿vale? E com o pastor Leandro, de que estamos em Cristo e está. Pero sim que é verdade que me sale el gusanito por saber que tempo estamos, de acordo à Bíblia. Pues yo tengo 50 años y cada día estoy más cerca de que la segunda venida sea para mí. Es decir, Vale. en base a lo que en te tu dije punto de antes, vista. en base Es a lo que que te estamos dije dando antes, vuelta en círculos. No, aquí. claro, porque estamos claro. en punto Porque de vista, Cambia el porque tema, yo cambia sé el que tema, ele cambia el quiere. tema. No quiero. pues que entre a saco, No que entre a quiero. saco, No, que entre a Não, saco. porque é interessante. Outro dia, Sí, eu sí. sei porque estuvimos falando antes, não? E é interessante toda a cronologia que tem os judíos sobre o tempo que estamos. É interessante. Não é interessante, não vai aportar nada à minha vida. Pero sí que me interessou bastante porque El pastor ellos tienen Leandro dijo control. algo de Osea, que dice que el pueblo se perdió por conocimiento. Entonces hay mucha cosa en la iglesia de hoy, en las Keilás, no se llama iglesia, se llama Keilá. Iglesia es un termo griego y mucha gente a veces dice, es que Yahshua dice, yo soy alfa y el omega. ¿No? Yahshua no dijo esto, él dijo, yo soy el Aleph y el Taf. ¿Por qué? No, porque él dijo eso. No, él no era griego, él era judío. Y alfa y omega es el alfabeto griego. Y en el alfabeto judío es el Aleph
y el Tav, la primera y la última. Entonces, con el pasar de los años, la gente se ha ido, mira, eso no vale. Cuando vas a hablar de astronomía con algún cristiano, él te dice, eso no toco. Pero Daniel era un astrónomo, el más renomado de su tiempo, que crió una escuela en Babilonia de astronomía, donde años después, 3 estudiosos de astronomía, por sus escritos, siguió cuando el Mashiach vino, nació. ¿Por qué? Por los escritos de Daniel. Entonces tú vas a hablar de alguien hoy y dices, oye, no, eso no toques, porque eso es astrología. No, no es astrología, es astronomía. Entonces el pueblo ha ido a lo largo del tiempo asimilando culturas y abandonando el conocimiento de Dios. Has dicho algo, ¿En qué tiempo estamos? has dicho algo en Josué Es imposible saber, y tío. Yehoshua, cuando el Eterno, el Kadosh Baruj Hu, se dice a Yehoshua y dice, levántate, ten buen ánimo, esfuérzate de mirar todo del libro de qué? De la ley. ¿Y qué es el libro de la ley? Son los 5 primeros libros, que es la Torá. Y luego te vas a la Torá y dice los 10 mandamientos, pero los cristianos se detuvieron exactamente en el segundo mandamiento. Pero el Mashiach dijo esto, que amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo. Pero el propio Mashiach dijo, no he venido a quitar, he venido a cumplir. Entonces otros dicen, es que tenemos que hacer las obras que el Mashiach hace, pero el Mashiach hizo eso y yo no lo hago. Y para mí está bien. Yo estaba pensando mientras estabas hablando, y no contra ti, pero tengo este pensamiento. Es decir, ¿en qué influye que sea el alfabeto griego o el alfabeto hebreo? En que Jesús sea el primero y el último. Porque es antes de la fundación del mundo y será después de la fundación del mundo. Eso en cuanto a ¿Es eso. una pregunta o un Un pensamiento? pensamiento. Y segunda cosa, no por ti, pero él te ha metido en un lío. Douglas te ha metido en un lío. Porque Toma. dice que tú sabes cuándo será la fecha o en qué tiempo estamos. ¿De qué? ¿La No. fecha No, de no, qué? él te ha metido en un lío. No, Por lo no, tanto, ¿la tú. fecha de qué exactamente? No, no, él dice que tú sabes en qué tiempo El tiempo estamos. O sea, estamos, él ¿no? te ha metido en un lío. Yo quiero saberlo. ¿En qué tiempo estamos? ¿En No sé. 2024? No, de acuerdo con la palabra. No, no, no. Porque Él te, ahora me- generó pero la- él te ha metido en un lío. O me lo explicas tú, o él O que está dice que mintiendo ya. él. Y yo creo hagamos que una entonces, cosa. yo Hagamos una creo cosa. que tú deja entonces donde está, porque a ti te da igual saber o no, y yo prefiero no decirlo. No, no, no. Estás no, 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 acojonado, no. ¿eh? Claro. No, no. Estás Es que, pero ahora acojonado, tengo, ¿eh? No, ahora no, tengo para nada. curiosidad. Entonces, Yo también, tío. Yo ya tengo la curiosidad, Ya, ya ya. había pensado. Porque es interesante, la verdad. Yo creo la que verdad que es interesante. Cuando tú me dijiste el tema, y ya hemos desviado del tema. No, hace sí, ya estamos ya. hace rato, Ya estamos hace en rato. 2026 ya, tío. Hace rato. 2025. Y esto 2000 porque años luz. Isto porque le he hecho cambiar el tema. Ya, Porque ya, antes ya. era la Navidad. Yo digo, va a dar problema. La Navidad No. cae, la Navidad cae No, no, fuego, no. ¿no? Y la ha cambiado y no Bueno, puedo mucha correr. risa, Mira, mucho tal, pero cada quiero vez saber. que juntas. Hombre, así, es que yo estoy Es que- ahora es con que el tiene Samuel. una- Quiero saber, tío. A ver. Tengo una visión. A ver, yo soy creyente desde 7 que acepté a Cristo. Y cuando acepté a Cristo, fue muy intenso. Que fue medio a un proceso donde yo estaba intentando quitar mi vida. ¿Vale? Entonces, fue cuando acepté a Cristo y cuando he visto a Cristo en mi vida. Entonces, desde ahí para acá, yo sirvo a Cristo. No con la misma intensidad que estuvimos hablando ahora con el pastor Leandro. Allí, pastor, en el momento aquel que estuvimos hablando allí, Dios te usó para hablar a mí. ¿No? Porque sim que é verdade que nós outros hablamos daquilo que estamos viendo. E às vezes, por não esse acercamento a Cristo, a vezes com o correr del tempo, del dia a dia, e as excusas, muito mais as excusas, nos apartamos do caminho de Deus. E muitas vezes hablamos mais de política, coisas que eu hago por políticos, que nunca havia hecho por Deus, por Cristo. ¿No? ¿Por qué? Porque es lo que estoy lleno, ¿no? Pero sin que es verdad que mismo con ese fervor de Cristo y tal, cuando conocí a Magno,
y hablando, ¿no? La curiosidad de la cultura judía y tal. Entonces, sin que tuve un tiempo de hablar con él, y él me fue explicando. Era intuito de curiosidad, no de que me vaya a cambiar nada, porque estoy en Cristo, he aceptado a Cristo, he tenido mi encuentro con Cristo. Entonces, pero sin que es curioso saber que, por ejemplo, en Brasil, que hay personas que se llaman, ¿cómo era? Que estaban en el río. Batista, Bautista. No, era el tema judío, porque los judíos cuando se fugaron, ¿vale? Se fueron a otros países, no tenían Permiso. esto, y para llamar a su nombre, los curas o las personas les llamaban algún nombre Sí, de el algo, tema, ¿no? cuando empezaron a echar Ya a nos los estamos judíos. yendo del tema otra vez. No, ¿no? no, estoy Ya sé bien, por yo dónde voy, va. yo Es voy, el yo mismo, voy, yo era voy. el mismo. Cuando echaban los judíos de aquí en la Edad Media, entonces como es una costumbre judía no tener apellidos, y ellos, el cristianismo, la Iglesia Católica, los gobiernos de Portugal y España empezaron a poner de forma pejorativa. Entonces, ¿qué te dedicas tú? ¿Eres un herrero? Pues Leandro Herrero. ¿Tú qué eres? Ah, tiene la cabeza grande, Juan Cabezón. El otro es de Lima, cultiva limas, pues Joaquín de Lima. Y así, el otro tenía la cabeza entonces el pie, Olivera. Olivera. Era esto, no, y Entonces, otro nombre, 90% de Riachuelos. la población brasileña tiene origen Esto es un desmadre. sefaradí. Ya hemos dado una vuelta. Sí. Hemos dado No, una pero vuelta. era llegando a lo que el pastor Samuel decía, ¿no? Es curiosidad, ¿no? Y cuando me tocó sobre el tema de Eh, las 7 trombetas y qué punto estábamos, pues yo digo, Cuando, "Pues, cuando, cuando Abraham, nuestro padre Abraham Avino, estaba mirando hacia Sodoma, ¿eh? Y Gomorra, que nuestro Señor hablaba con él, que el Eterno hablaba con él y dice, ¿acaso haré algo? ¿Esconderé algo a Abraham? Mm. Entonces ahí el Eterno enseñó que todo que va a hacer, Él se lo comunica a los suyos antes. Y Él se lo comunicó a Abraham. Mira, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y el Mashiach, en el momento en que estaba en el jardín del Getsemane, él se puso de rodillas a orar, y los discípulos dice, él sentía la angustia. ¿Por qué? Porque sabía lo que iba a pasar. Y él hace el pedido: Padre, Abba, si puedes, pasa de mí este cáliz, esta copa. Entonces, ¿qué es? Es que las cosas que van a acontecer, que van a suceder, ya está enseñado y se lo va comunicando a los suyos a cada día. Las fechas, ¿y cuándo él va a venir? Nadie sabe. Yo no sé, nadie sabe, ni su propio hijo sabe, ni los ángeles, solo el Abba. Solo el Padre sabe el día y la hora. ¿Entiende? Entonces, no sabemos. Ahora, las fechas que estamos, el momento que estamos, sabemos lo que está pasando, sabemos lo que está pasando porque lo dejó escrito. Si lo dejó escrito es porque Él quería que nosotros superáramos. Vale, yo aquí quisiera adelantar, dar un paso más allá, porque si nos quedamos aquí, Ya está. hay tema para horas. Entonces, me dio a entender que el problema de la actualidad, según cristianos y judíos, es el alejamiento de Cristo, del hombre hacia Dios. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? acuerdísimo. Muy bien. Bueno, nos entra un año nuevo, nos entra un año con muchas expectativas, y yo, dejando ya este tema para atrás, quisiera saber qué esperamos, hablando así de manera resumida cada uno. El pastor Samuel con la 316, la iglesia. Pastor Leandro con la Fe Church, la iglesia que está por Buen Pastor, el barrio de Buen Pastor en Barcelona. El maquinista. ¿Qué nos dice el pensamiento judío sobre el año que viene, el año que entra? A ver si cada uno puede hacer un pequeño resumen
de lo que nos espera, de la esperanza que tenemos en Cristo, o en Abraham, o Moisés, no sé cómo es Del solo Mashiach. el Mashiach, bueno. Y si cada uno puede dar ahí una pequeña explicación, un spoiler de lo que nos espera. Por favor. Yo creo que van a cambiar muy poquitas las cosas. Sí, ¿verdad? Tengo la misma Sí. sensación, no sé por qué. Yo creo que van a cambiar muy poquitas las cosas Y si cambias para peor. y si cambia posiblemente sea para peor. Eh, Esto va por días, es decir, yo podía ser un poquito más negativo en cuanto a la situación hace unos años atrás. Em, Ahora la cosa que parece en otros ámbitos que como que se calma, incluso retrocede, pero en otros casos aumenta. Yo creo que lo que va a suceder el año que viene es un poquito de lo mismo. Y para que haya algo que rompa la tendencia actual, tiene que haber una renuncia de mucha gente a muchas cosas. Y creo que no lo va a haber. Y no va a pasar. No, no creo que pase, creo que al contrario, creo que se va a polarizar más la cosa. No creo que haya una solución. Pensando en la parte interna, que es nuestro país, creo que todo va a seguir más o menos igual. Pensando en la parte internacional, todo va a seguir igual. Pensando en el mundo espiritual, lo que esperaría que sucediera, porque esa es la parte negativa de lo que vemos en la realidad, pero lo que yo esperaría que sucediera es que sí que hubiera ese cambio. Pero para que haya un cambio, no esperemos que haya un cambio de arriba hacia abajo. El cambio tiene que suceder desde abajo hacia arriba. El cambio tiene que ser de a poquito a más. Esto me da la impresión que un poco anti-religioso decir eso, Sí, porque siempre bueno, esperamos el cambio que venga de arriba hacia abajo, ¿no? no, bueno, lo que tengo que anhelar es el cambio es en donde yo estoy. En el círculo donde yo estoy, qué es lo que está ocurriendo y cómo puedo influir para que eso tenga un efecto positivo. Es decir, y vuelvo otra vez a lo mismo, es que no puedo ir a otro sitio, que es la fe. O sea, desde la fe, ¿de qué manera puedo influenciar para que en mi contexto, ¿vale? Pues eso tenga algo positivo. Entonces, en mi contexto, pensando en la iglesia que yo pastoreo, pensando en la ciudad en la que vivo, en la región en la que estoy, yo pienso que puedo influenciar en la gente que está alrededor y en mí mismo para que tengamos una búsqueda de Dios mayor y que se produzcan cambios en la vida de la gente. Es decir, que no sea solamente eso que decimos, yo pertenezco a un grupo, soy un religioso o este es mi grupo. No, no. Realmente conozco a Dios y me encantó la pregunta porque también me ayuda a reflexionar. ¿Realmente conozco a Dios? Entonces lo que yo espero que suceda es que haya más conocimiento de Dios. Para que haya más conocimiento de Dios, no estoy hablando de teorizar sobre Dios, perdón, estoy hablando de vidas que experimentan a Dios y que ven una transformación. Entonces, si queremos ver cambios, Romanos 1 y 2 dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y para que haya una renovación del entendimiento, tiene que llegar Dios a la vida. Entonces yo lo que espero que suceda el año que viene es que haya más conocimiento de Dios, o sea, más acercamiento a Él. Y en la parte que a mí me toca, tengo que trabajar para eso. O sea, es lo que veo. En la parte, a veces yo digo, yo no puedo hacer cambiar de opinión a Putin. Primero, porque no tengo acceso a él. Segundo, porque habla otro idioma diferente al mío. Tercero, porque está en un lugar muy lejano. Pero sí que puedo ayudar a que lo que está alrededor de mí cambie. Empezando por mí mismo. Entonces, el autoexamen es importante e ir más allá también. Resumiendo entonces, que el cambio venga de adentro hacia afuera. Y pienso que eso, donde yo puedo influenciar es donde yo estoy. Allí donde Jesús llegó, allí donde el Evangelio llegó, renovó, cambió, reformó vidas, sociedades, conceptos, ideas. No estoy hablando de la constantinización del imperio romano, o sea, que Constantino convirtió al imperio en cristiano porque sí. No, estoy hablando de corazones que se entregan al Señor. No de que alguien No nos hacer del impone. No, no Estado, una imposición del no una Estado, imposición no una estatal. imposición de nadie, sino Claro, algo. Por eso digo que empieza desde abajo. El claro. Señor llega, transforma, cambia y va llegando. Claro, me gusta esta idea porque rompe un poco el rito religioso, porque siempre esperamos que el cambio venga de arriba hacia abajo, ¿no? Siempre oramos a Dios, Dios cambia eso, Dios cambia aquello, Dios, y nosotros mismos no hacemos nada para Y cambiar. hay una cosa que sí que le pediría al pueblo de Dios o a los que dicen que son cristianos que cambiaran. ¿En qué Que, sentido? muy sencillo.
que pusieran menos su esperanza en los hombres y la pusieran más en el Señor. Porque a veces Ahí nos escucha, preocuparíamos menos de cuando vuelve o cuando no vuelve, no, ¿verdad? no, y no tanto eso, sino también a veces escucho hablar a los cristianos con una desesperanza que no es fruto de un hijo de Dios. Porque ve todas las cosas que están delante de sus... Yo veo las cosas que están delante de mis ojos y más que nunca diría, Señor, ven o llévame. Yo ya he hecho esta oración más de una vez, ¿no? Claro, entonces yo diría, pediría al pueblo de Dios que pusiera más su confianza y esperanza en Dios. Entonces, en vez de preocuparnos en buscar soluciones de hombres, oremos más, conozcamos más al Señor. Entonces ahí veríamos algunos cambios, para mi modo de entender, pero es una perspectiva mía. Genial, genial. Pastor Leandro, Pues, yo como siempre estamos ahí, cada domingo ahí, a mí me encanta ver el cambio que está habiendo en AP Church. amén. Me encanta ver el crecimiento que está teniendo la iglesia local en el barrio de Buen Pastor. Y lo más bonito que me gusta de AP Church es la ayuda social que hace con los más necesitados. En el caso de Navidad, que estamos pasando Navidad, pues hacer canastas de Navidad para dar a los hermanos más necesitados, para los que no tienen, ¿no? Y esto es una cosa que entra en lo que dijo el pastor Samuel, el cambio que empieza desde adentro hacia afuera. ¿Cuáles son, Pastor Leandro, para el año de 2025, el año que entra ahí, que estamos entrando? ¿Cuáles son los planes de AP Church? ¿Cómo ves el pueblo cristiano en este año que entra? Pues nosotros tenemos esperanza en Cristo, ¿no? Y al final es algo muy simple, sencillo, como dijo el pastor. Al final es entender nuestro propósito. Vendrá más años o no, es saber nuestro propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué Dios me llamó? Es sencillo. Lo que es común, por ejemplo, para nosotros, independientemente si somos músicos, si somos pastores o tenemos diferentes nacionalidades y conocemos a Jesús, es realmente qué es lo que Él me entregó. Él nos entregó algo a todos nosotros por igual, ¿no? En San Mateo capítulo 28, versículo 20, dice que nosotros deberíamos hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles la palabra hasta que Él venga, es decir, a los discípulos de órdenes, esperar en Jerusalén hasta que del alto descienda sobre vosotros poder, el poder del Espíritu Santo. Entonces seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Es decir, nosotros perdemos la esencia, perdemos nuestro propósito. Es como hemos dicho antes, ¿no? En el principio, a nivel europeo y mundial, es que nos alejamos de Dios, perdemos propósitos y estamos ocupando nuestra vida, nuestra atención con cosas perecibles, con cosas que se pierden. Entonces, al final, mi esperanza y lo que Dios, y voy a insistir en lo mismo, en la misma tecla, es que volvamos al principio de los apóstoles, que es simple, porque Jesús dijo que debemos ser simples como una paloma, ¿sí o no? Y prudente como la serpiente. Y él siempre se dio a conocer como una persona simple, humilde, temerosa de Dios, obediente al Padre. Es decir, debemos, como pastores, como padres, como líderes, como cristianos, hacer discípulos, seguir haciendo discípulos y dejando lo que es para Dios, que Dios lo haga. Y al final, si empezamos en Sabadell, estás en Sabadell, ¿no? Si empezamos en la comunidad de Sabadell, nosotros en Barcelona, en diferentes Hospitalet, en Cornellà, en diferentes lugares, en nuestro barrio, a enseñar, mira, te voy a enseñar cómo es ser un discípulo de Jesús, lo que he aprendido, lo que Él nos enseñó, porque una de las cosas que Jesús no negociaba, aun cuando tenía multiplicación, porque después de la multiplicación de los peces que estamos hablando, y que pidió que sus discípulos cogieran la barca y esperaran al otro lado del mar de Galilea, él subió a la montaña a orar. Es decir, la multiplicación, lo que vendrá, lo que yo conquiste, lo que la iglesia crezca o no y distribúa un montón de cesta básica o cesta navideña, guay, pero al final, ¿cuál es el legado que nosotros estamos dejando de
como discípulo de Jesús, porque al final no son solo palabras, porque no hace falta que tú seas un pastor para ser discípulos. ¿Me entiendes? Puedes seguir trabajando en tu trabajo, en la construcción, ahí como soldador, ¿me entiendes? En tu trabajo, pero ahí en este lugar, en esta zona, predicar el evangelio por hechos, por tus palabras, por actitudes correctas. Entonces al final el legado es que nosotros asumamos nuestro lugar en Dios, nuestro ministerio, porque mira, y para finalizar, 2 Corintios capítulo 5 versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, la gente que nos conoce, la gente que está cerca de nosotros, por ex motivo, ellos necesitan ser reconciliados con Dios a través de nuestra vida, porque esta es la conexión que Dios necesita de nosotros. Podemos hablar de fútbol, podemos hablar de política, podemos, pero que pongamos como prioridad la conexión con Jesús, con su palabra, o aprovechando, por ejemplo, oportunidades únicas, que a veces hasta una enfermedad, hasta una tragedia o un problema, te puede ser la puerta que se abrió para poder traer la solución. Ujú. A veces nosotros, una persona nos pide, pues, ahora mismo está bajando, ¿no? Y me llamó una señora, no, es que mi hijo está así y tal, necesita de oración, y esto pasando muy mal, y está en otro país y tal. Pastor, ore por él, cuando usted esté orando, ore por él. Yo le digo, no, hermano, vamos a orar. Oraremos ahora. Dice la Biblia que lo que nosotros atamos en la tierra será atado en los cielos. ¿Estás de acuerdo que Dios va a tocar a tu hijo? ¿Estás de acuerdo que Dios va a sanar a tu hijo? Amén. Entonces oramos ahora, porque al final nosotros queremos dejar para después. Cuando esté en la iglesia, pediré al pastor que ore por ti, que ore por tus necesidades. No, nosotros asumamos nuestro lugar. Reconciliamos a esta persona con Dios, porque podemos hacer una oración en el trabajo. No en el tema que está manejando las máquinas, sino que en el tema, en el momento que estás comiendo, ¿me entiendes? Que estás parado. Entonces al final, si nosotros asumimos este ministerio de reconciliación, yo creo que Cataluña, yo creo que España va a vivir los mejores tiempos de su vida con Cristo. Ujú. Increíble. ¿Me entiendes? Entonces, claro, al final no tenemos que solicitar en Navidad que se prepare una cesta navideña. Cuando veamos una persona necesitada, que cogemos de lo nuestro mismo, vayamos a comprar sin esperar que la iglesia diga algo. Entonces, eso es ser discípulo de Jesús. Entonces, al final, no esperemos estos momentos. Está guay, me encanta, me gusta, pero es solamente para estimular, facilitar el camino, dar ideas de lo que nosotros podemos hacer cada día. ¿Me entiendes? En el trabajo, con tu compañero no traiga un tupper, la comida. Está bien en que tú tengas y comparta con él o salga para comprar en la cafetería. Entonces estás hablando de Jesús. Entonces yo creo que el evangelio es tan simple es que nosotros lo hemos complicado con tantas cosas que, ¿sabe? La gente no quiere. ¿Me entiendes? Entramos dentro de una caja. Es momento de salir y enseñar al mundo, enseñar este lugar, Barcelona, Cataluña, España, que Jesús es simple y Él sigue sanando, sigue liberando, Él sigue restaurando, ¿me entiendes? Y es más, Él te da una vida eterna con Él. Muchas gracias, Genial, Mitch. genial, genial, increíble. O sea que he escuchado una vez que un hombre dijo que el problema de las personas, incluso de los ateos, no es con Jesús, aunque no crean, son con sus seguidores, que muchas veces traen más problemas que soluciones. He escuchado eso una vez y la verdad es que tiene mucho sentido. Magdo, O que esperamos para el ¿qué 2025? esperamos? Pues yo estoy de acuerdo con el pastor que dice que poca cosa cambiará, ¿no? Sí. Si está ruim, todo malo, yo creo que seguiremos por este camino. ¿Por qué? Porque hay mucha presión políticamente hablando de de los dos lados, Entonces, mi país, Israel, tiene mucho
a defender. Ahí, los que están alrededor de Israel lo van a presionar lo máximo y va a pasar de lo mismo lo que pasó este año. Mucha guerra, vamos a escuchar esto. ¿Por qué? Porque las tensiones están muy altas, pero luego hay algo, entonces posiblemente buscarán encontrar un acuerdo ahí. Aunque tengáis aquí fe un poco diferente, estáis de acuerdo en muchas cosas aquí, Sí, ¿eh? el escenario no cambia. Había hecho una trampa aquí, pero no funcionó. No, el escenario, No, es broma. el escenario Es no broma. cambia mucho. Entonces ya sabemos que hay sí, la presión. Ahora vamos a empezar el mes, el 11º mes. Entonces vamos a empezar el 2 de enero. Vamos para el 11 mes del calendario judío y no cambia mucho. Veo que essas fechas de Navidad, acabamos de passar o evento de Hanukkah, que é um milagre, não? Onde não celebramos a Navidad, as coisas assim, pero em termos de la tzedakah, que é a ofrenda, o judío ele tem algo em sua cultura já entranhado que ele tem que donar, sempre. Sí, eso es verdad. Los judíos tienen más esto Siempre. de dar, ¿no? Tiene que donar sempre. No espere que un rabino te va a decir lo que tienes que donar. No espere que nadie te va a decir nada. O sea, el tema es el mismo. Que venga de dentro. De Que dentro. salga de uno. De dentro. Que empiece desde abajo hacia arriba. Exactamente. Ahí está. Y canastas de fin de año, de mes a mes, es bueno, es importante, pero tienes que ir tienes que buscar dónde puedes donar. Genial. ¿Entiendes? Entonces, esto hacemos cada vez. Entonces, no espero que alguien me diga, oye, tienes que donar. Entonces, tengo que buscar dónde. Y tampoco hace falta una fecha en especial. Exactamente. Entonces, Vale. estamos siempre donando. Genial. Y yo que espero que pase es que encuentre una solución para este problema, pero no es un problema fácil de solucionar. Si fuera fácil, ya estaba solucionado. Es un problema muy complejo, el tema hebreo, el tema judío. ¿Por qué? Porque en el mundo hay mucha presión, hay mucha gente desinformada, y esas cabezas desinformadas hacen con que con la presión aumente y cambies. No, que la culpa tiene el lado A, la culpa tiene el lado B. Bueno, pero ahí ya entraríamos en otro tema. Ya Y ya está. votaríamos. entraría en otro Yo tema, espero, ya que, volveríamos del yo espero principio. que siempre que se arregle esa situación. Ya está. ¿Entienden? Genial. Y ya está. Douglas, 2025. ¿qué esperas? ¿Qué espero para 2025? Yo 2025 será lo mismo que 2024 o peor. Pero depende de cada uno de nosotros lo que va a ser 2025 para cada uno que nos está escuchando ahora. Te quiero decir una cosa, que hay una parábola en la Biblia, una parábola o un pasaje, ¿no? Un pasaje que el pueblo de Israel cuando salió del Egipto, ¿no? Estuvo 40 años en el desierto. Y por la mañana, durante el día, había una nube que les protegía. Y durante la noche, había una columna de fuego que les protegía. La cobertura de Cristo, la cobertura de Dios, estaba sobre este pueblo. Entonces yo quiero decir a ti, lo que tiene que cambiar en 2025 no es el año, sino eres tú, tu persona. Si tú estuvieras en Cristo, el 2025 va a ser tan mejor como el 2024. Porque Cristo va a ser su guía. Cristo va a estar te protegiendo durante el día y durante la noche. Yo creo que va a haber crisis, pero yo he decidido en Cristo que no voy a participar de esas crisis. Estaré en Cristo y te invito a que conozca más de Cristo, porque si tu vida tú la dejas a Cristo, todo pasará suavemente, porque las cargas lo cargará a Él. Entonces te invito para que conozca la palabra de Dios y esos pasajes donde Cristo siempre, donde Dios siempre ha estado por su pueblo. Y donde estaba Dios había abundancia, había crisis en todo el mundo, pero su pueblo siempre estaba
abundante en riquezas, en bienes, en todo. Entonces, yo lo que espero para 2025 es estar en Cristo y que todos también puedan estar en Cristo. Genial, perfecto. Bueno, habíamos planeado un tema y al final hemos salido por la tangente. Hemos dado la vuelta, pero ha sido una conversación interesante, sobre todo esta última parte, donde de cierta manera todos nos unimos en un solo Dios. Y teniendo en cuenta eso, me estaba recordando de un versículo que está en Efesios 4, del 5 al 6, donde dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está en todos, sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. O sea que quisiera finalizar esta conversación con esto y independiente de tener fe cristiana, judía, ateos, agnósticos, independiente de cualquier religión o credo, creo que es un año que entra y como dijo el Douglas ahora, dijo una frase interesante que no se cambia el año, sino que cambie uno. Volviendo al cristianismo, que sea de dentro hacia afuera. Señores, quiero agradecer la presencia de cada uno. Pastor Samuel Vázquez, gracias. Es la segunda vez que estás aquí. Contigo la conversación siempre fluye. Obviamente mi pastor Leandro Lemos, gracias. Es la segunda vez también que está aquí. Así. Y tenemos que volver más veces. Amén. Me encanta cuando habla y cómo apacigua el clima. Esto es bueno. Magdo, también es la segunda vez que está aquí. Muchas gracias. Ha sido una conversación interesante. Y estaría bien y alguna próxima tener ahí una pelea entre los dos. Ahí hacer uno solo entre los dos. A ver. Pues es imposible, cara. Es imposible. Pelea entre comillas. Ay, No, no. es una broma sana. Y Douglas, hoy quiero dejar que finalices tú. Venga. Bueno, dar las gracias a todos, ¿no? y terminando ese podcast de hoy, decir a vosotros que la cosa más importante que Dios nos ha dado ha sido la vida. Y la vida tenemos que disfrutarla. No vivirla como si fuera el último, no. Viva la vida en Cristo y disfruta cada momento. Disfruta de sus familias, de todo, el tiempo. El tiempo es lo más importante de cada uno. Dar las gracias a todos que estamos aquí y decir, só vai.